Hola, estimados alumnos, soy su profesor Claudio Lavie. Espero que anden todos bien, todos tranquilos y seguros en sus casas. Y bueno, hoy vamos a dar una clase de máquinas eléctricas y automatismos sobre el tema cálculo de motores de corriente continua, excitación, derivación. Pero antes, vamos a hacer un pequeño repaso del circuito de excitación serie con el que estuvimos trabajando anteriormente. Como ustedes recuerdan de la teoría, este circuito que aparece en pantalla es el de excitación en serie, donde tenemos el bobinado inducido y el bobinado inductor. Recuerden que estas resistencias que aparecen en serie no quiere decir que físicamente hay una resistencia conectada en serie, sino que cada resistencia es propia de la resistencia del material del bobinado. Este para esta bobina, este para esta bobina. ¿De acuerdo? Bueno, también hemos visto que a partir de este circuito podemos determinar la fórmula de tensión en bornes, la cual no es más que una sumatoria de las caídas de tensión que tenemos dentro de la máquina, empezando por la fuerza contraelectromotriz inducida en el bobinado inducido, la caída de tensión en las resistencias, o sea, en las bobinas, y un tercer término que nosotros consideramos despreciable en los cálculos. Pero ¿qué vendría a ser tensión de escobillas? Como ustedes saben, cuando el rotor gira, las delgas del colector hacen contacto con las pastillas o carbones de las escobillas. Bueno, ese contacto no es perfecto, lo cual representaría una pequeña resistencia de contacto. No olviden que a través de este contacto circula una corriente. Entonces, si multiplicamos por ley de Ohm esa resistencia de contacto por la corriente circulante, obtenemos una pequeña caída de tensión que vendría a ser este pequeño término que está al final de la fórmula. Pero es tan pequeño, insisto, que es despreciable para los cálculos, pero existe, por lo tanto en la teoría lo consideramos. Ahora sí vamos a ver el circuito de excitación en derivación. Fíjense que lo que cambia es que esa resistencia y esa bobina que antes estaba en serie, ahora lo tenemos conectado en paralelo con el devanado inducido, lo cual nos complica un poquito la existencia, pero no tanto. Lo que cambia es que, a diferencia del circuito anterior, ahora vamos a tener tres corrientes. Vamos a tener una corriente total, que es la que viene de los bornes, con la cual alimentamos a la máquina, y cuando llega a este nudo y a este nudo, esa corriente se va a dividir. Parte de la corriente total circulará por este circuito inductor, mientras que el resto circulará por la rama del inducido. Entonces lo llamamos corriente de la rama paralela y corriente de la rama inducida. Fíjense que nuestra fórmula de tensión en bornes también va a variar, porque el circuito, la configuración del circuito cambió. Vamos a analizar cómo sería esta fórmula. U, que es la tensión en bornes de la máquina, va a ser igual a... Fíjense, si tenemos en cuenta esta rama, nos va a quedar que la fuerza contraelectromotriz inducida más la caída de tensión debido a la resistencia de la propia bobina más la caída de tensión por la resistencia de contacto de las escobillas va a ser igual a nuestra tensión en bornes. ¿Por qué? Porque fíjense que de este punto a este punto y de este punto a este no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, estos puntos son iguales. Vamos a tener U en toda esta rama. Pero también vamos a tener U en toda esta rama, porque como ya dijimos y pueden ver, está en paralelo. Entonces hay otra forma de calcular U, que es a través de nuestra segunda rama, esta de aquí. Simplemente va a ser ley de Ohm, la resistencia por la corriente circulante nos va a dar la tensión en bornes. Fácilmente podemos reemplazar este circuito en un esquema básico que es el que tenemos del lado derecho. Tenemos un ejemplo, una actividad que ustedes pueden leer si ponen pausa al video. Yo lo voy a adelantar para no hacer tan extenso el video.
En primer lugar se pide que hagamos un esquema de conexiones, que es el que dibujamos recién. Vamos a tenerlo presente en nuestro pizarrón. Vamos a anotar además los datos que nos dio el enunciado del problema. Vamos a tener presente, para que ustedes puedan ver, el circuito y también las fórmulas que recién dedujimos. Fíjense que ya eliminamos el término de tensión en escobillas porque en la práctica es nula. Bueno, el punto B nos pide calcular la intensidad de excitación y la intensidad del inducido. Como dijimos, vamos a tener corrientes que esta vez son diferentes. Bueno, esta es la forma de calcularlo. Simplemente tendríamos que despejar la corriente de estas dos fórmulas que vimos anteriormente. Empecemos con la de la rama en paralelo, o también llamada corriente de excitación. Si despejamos B o U, si despejamos la corriente, nos quedaría que U va a ser dividido por la resistencia para obtener la corriente. Fíjense los datos, U vale 100 voltios, nuestra resistencia paralela 125 ohms. Entonces nos da una corriente de 0,8 amperes. De la misma forma vamos a despejar la corriente de esta fórmula. Y quedaría de esta forma. Primero pasamos restando la fuerza de contraelectromotriz, que vale 90 voltios, y luego pasamos dividiendo la resistencia del inducido. Y nos da como resultado 50 amperes. Fíjense que la mayoría de la corriente va a pasar por la rama del inducido. ¿Por qué? Y bueno, lo podemos ver fácilmente por los valores resistivos. A mayor resistencia, menor corriente va a ser la que circule por esa rama. El punto C nos pide calcular la intensidad absorbida de la línea o corriente total. Como ya dijimos, la corriente total, que es la que viene ahí, es la suma de las dos corrientes. ¿Por qué? Porque Kirchhoff decía que la sumatoria de corrientes que confluyen a un nudo es igual a cero. O dicho de otra forma, todas las corrientes que entran a un nudo son iguales a las corrientes que salen del nudo. Entonces, sumando las dos corrientes anteriormente calculadas, tenemos la corriente total del circuito. El punto D nos pide calcular las pérdidas en el cobre de cada devanado. A diferencia del circuito serie, tenemos que hacer cálculos diferentes porque las corrientes en cada bobinado ahora es diferente. Entonces realizamos, como ya conocemos, I cuadrado por R para calcular las pérdidas en el cobre de cada devanado, pero aplicando para cada cálculo su corriente específica. La sumatoria de estas dos potencias obtenidas es la pérdida total en los devanados de cobre. Y por último tenemos que calcular el rendimiento, que ustedes ya conocen. Es una relación entre lo que sale de nuestro sistema con respecto a lo que entra a nuestro sistema. En un motor de corriente continua, ¿qué es lo que sale del motor? Es la potencia útil o potencia mecánica obtenida en el eje del motor. Lo que ingresa a nuestro sistema o nuestro motor, ¿qué es? Potencia absorbida o potencia eléctrica, digamos, consumida por el motor. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, calculamos la potencia absorbida. Como ustedes ya saben, se calcula haciendo U por I o V por I. Ambos son datos, ya que la corriente total la calculamos, y tengan en cuenta que es la total de la máquina. Sacamos la potencia absorbida. Entonces ahora estamos en condiciones de sacar el rendimiento, que nos dará en expresión porcentual un 86,61%. Quiero hacer una pequeña aclaración por algunos resultados que he obtenido en la etapa anterior. Me han llegado resultados que eran de más del 100%, algo de 120%, 130%. Ustedes tienen que aprender a razonar los resultados que obtienen, porque si estuviéramos hablando de una máquina que tiene más de un 100% de rendimiento, estaríamos hablando de una máquina que no solo consume energía, sino que la está produciendo.
y eso por el momento no existe. De otra manera no existirían problemas energéticos en el planeta en este momento. Entonces, ¿qué nos dice este valor del 86,61%? Que este porcentaje de la potencia eléctrica que nuestro motor consumió es utilizado y transformado en potencia mecánica. El resto se disipó en forma de calor, o sea, pérdidas. Bueno, espero que no haya sido muy extenso el video, les agradezco la atención y espero que todos sigan bien, se cuiden y cuiden a sus familias. Nos vemos la próxima.